Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. ¿Culparía de su suspensión directamente a Keiko Fujimori? Eso se tiene que investigar, espero que se pueda esclarecer debidamente y si hay responsabilidades en relación a la señora que usted me está indicando, demostraría que no me equivoqué en que hay una interferencia en la justicia. ¿Fuerza Popular debería ser declarado ilegal como ya inició una investigación la propia fiscal Elia Espinosa? Bueno, yo antes de irme he elevado el informe en donde opino que tiene que ser declarado ilegal por conducta antidemocrática. Espero que no vicien el pronunciamiento que he emitido. Con la decisión que ha tomado la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, porque ha decidido, ojo, apartar del equipo especial Lavallato al fiscal José Domingo Pérez y lo ha suspendido por 6 meses. ¿Qué implicancias tiene esta decisión, sobre todo sobre los casos que veía el fiscal José Domingo Pérez, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche en el programa? Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas noches, señor Marilu. Fiscal, usted ya ha dado algunas declaraciones y lo que ha dicho es que esta decisión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público le parece un acto injusto y excesivo. ¿Por qué le parece injusto y excesivo? Me parece injusto y excesivo porque esta es una investigación disciplinaria que se inició el año pasado como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional y que, en términos sencillos, para explicarme, estaba sin mayor impulso y sin embargo el día de hoy me veo con la sorpresa de que se me ha apartado del cargo, en buena cuenta se me ha suspendido, coincidentemente cuando tengo que emitir una decisión en relación al caso Cócteles. Como bien usted sabe, por aplicación de lo que había establecido el Tribunal Constitucional, el juicio Cócteles ha regresado a la fase en la cual la Fiscalía tiene que formular el requerimiento acusatorio. Es decir, ¿usted cree que hay una coincidencia aquí o cree que hay una componenda? Lo que yo creo que hay una componenda que debe investigar la señora fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa, toda vez de que es de conocimiento de ella la existencia de un audio en el cual el jefe de dicha Autoridad Nacional de Control, el señor Fernández Gerí, tiene un diálogo con el abogado del partido Fuerza Popular en el cual están negociando mi salida del equipo especial, además de otros fiscales. Sobre el tema del audio, que es clave justamente, y lo sacó en su momento la revista Hildebrand en sus 13, a partir de unas declaraciones que usted hizo con una misión que llegó al Perú. Usted reveló que había este audio. ¿Usted está seguro de esto? Es decir, ¿usted ha podido escuchar el audio? ¿Cómo se enteró de que llega este audio a la Fiscalía de la Nación? No es que solamente lo haya escuchado, esto está documentado, toda vez de que la Fiscalía de la Nación está investigando al señor Fernández Gerí por un delito de corrupción, que es cohecho pasivo específico. Desde que fue suspendido el fiscal Rafael Vela, recordará usted, a inicios del año 2024. Lamentablemente, la señora fiscal de la Nación no ha tomado ninguna medida cautelar para proteger a los fiscales del Ministerio Público del riesgo que significa Fernández Gerí como jefe de dicha autoridad. Entiendo que el audio al que usted hace referencia, donde en teoría, según la denuncia que también ha destacado la República, el semanario Hildebrand en sus 13, que usted me dice que ha escuchado, estaría tanto el señor José Antonio Fernández Gerí con el abogado Cristian Salas. ¿Es así? Bueno, el propio abogado Cristian Salas es el que ha salido en un medio de comunicación afín a los intereses del señor Fernández Gerí a señalar de que tiene conocimiento de que hay sanciones que se están preparando contra los fiscales Marita Barreto, Rafael Vela y a mí. Y bueno, qué coincidencia que estas se vienen ejecutando y yo he sido el segundo en la lista. Claro, pero también Cristian Salas ha negado la existencia de ese audio, ha negado la existencia de esa reunión, incluso ha dicho que él no conoce al señor Fernández Gerí. Bueno, tiene la garantía de ser una persona a la cual se le debería imputar un delito y por lo tanto, dentro de esa garantía, no decir la verdad. Pero lo que nos debe llamar un poco a la reflexión es ¿qué acciones está tomando la señora Delia Espinosa? Vamos a ir a la fiscal de la Nación, me parece clave, pero yo quiero insistir en esto, que es importante. Usted me dice entonces, se reitera que usted sí ha escuchado el audio. Entiendo que el audio llegó a través de Carolín López al equipo especial Lavallato. ¿Esto es así? Mire,
No, yo no le puedo dar mayor información respecto a lo que significa este audio. Lo que yo le voy a indicar es lo que yo tengo conocimiento. Pero usted sí escuchó el audio. Existe un audio. Existe un audio el cual la persona que usted hace referencia se ha presentado a distintas oficinas del Ministerio Público. Una de ellas a la oficina de la cual soy fiscal titular. Del equipo especial Lavallato. Toda vez de que la persona que usted refiere es testigo en el juicio del caso Cocteles. Sin embargo, como usted espero que me pueda entender, nosotros no investigamos al señor Fernández Gerí, porque él tiene una condición de alto funcionario. Quien investiga es la señora Delia Espinosa. La señora Delia Espinosa es la funcionaria competente para haber recibido en su oportunidad el referido audio. Pero el equipo, entiendo eso en términos legales, pero en términos prácticos, el equipo especial Lavallato sí recibió los audios que usted ha escuchado de la señora Carolyn López. No, lo que nosotros hemos sentado es un acta de las circunstancias de lo que nos ha informado tal persona. Ese documento es el que le hemos puesto en conocimiento. Ese es un punto clave. De la señora fiscal. La señora Carolyn López les ha informado a ustedes, pero yo insisto entonces, ¿ustedes han podido escuchar el audio? En lo que corresponde al despacho del cual yo jefaturaba, no. Tengo conocimiento que en otras oficinas dicha persona se ha presentado. Vamos a ir a eso. A dar a conocer que es clave, porque ahí ya vincula a la fiscal de la Nación. Pero entonces usted me dice que no ha escuchado el audio. Lo que usted es, la información que usted tiene es la que Carolyn López les ha contado al equipo especial. ¿Sabe por qué yo le indico textualmente lo que consta en los documentos? Para que más adelante no se diga de que la prueba se ha contaminado porque la persona lo ha develado a distintas autoridades. Sí, claro, fiscal, pero usted muy bien sabe que una cosa es recibir un testimonio de una colaboradora, una testigo como Carolyn López, que es bastante conocida, y otra cosa que usted me diga, sí, Omar, yo escuché al señor Cristian Salas con el señor José Antonio Fernández Gerí. Esa respuesta debería brindarla la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y el fiscal que le asistió en ese acto, el señor Marcial Paucar. Voy a ir a eso, pero entonces, usted no escuchó al señor Cristian Salas y al señor José Antonio Fernández Gerí. Yo he recibido la información de la existencia de ese audio y que uno de los interlocutores es el señor Fernández Gerí. Ya, entonces, ahora vamos justamente a lo que vincula a la fiscal de la Nación, porque también según la información que se ha revelado, la señora Carolyn López acude donde el fiscal Marcial Paucar, entiendo, cuya oficina, cuya área está adscrita justamente a la fiscal de la Nación. Pero, sin embargo, cuando Hildebrand en sus 13 saca esto, las cuentas del Ministerio Público decían que era información falsa. ¿Qué pasó ahí? Utilizaron distintas oficinas del Ministerio Público para brindar información que no era correcta, es decir, información falsa a la prensa que requería conocer un hecho de interés. Ya, entonces lo que está diciendo, fiscal, es que la fiscal de la Nación, la propia Delia Espinosa, está mintiendo, está cometiendo un delito. Bueno, eso es lo que tendrán que investigar aquellas autoridades que tengan interés en determinar por qué no se recibió el audio en el despacho de la fiscal de la Nación el año pasado, cuando una persona procuró entregar una evidencia contra Fernández Gerí. Claro, pero si usted me dice, a ver, esto es bastante claro, y lo que usted está denunciando es sumamente claro e importante. Usted me dice que a usted le consta que efectivamente esta persona, Carolyn López, no solamente acudió al equipo especial Lavallato, sino que fue a la oficina del fiscal Marcial Paucar, y esta información es de conocimiento de la fiscal de la Nación. Entonces, la fiscal luego sale a través de las redes sociales y dice, no, eso es falso, y lo han negado. Bueno, lo he denunciado por escrito. Tengo entendido que en este momento se encuentra en la Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios a cargo del fiscal supremo provisional de apellido Timarchi. Espero que abra una investigación y que se pueda esclarecer y determinar responsabilidades. Pero es un posible delito. Si es que yo recibo un audio de ese calibre y no lo hago público, no investigo, estoy cometiendo un delito, ¿o no? Bueno, las consecuencias ya se han dado. La doctora Marita Barreto se le ha suspendido 3 meses más. Se me acaba a mí de suspender 6 meses y seguramente el siguiente va a ser el fiscal Rafael Vela. ¿Por qué? Porque se está permitiendo que el señor Fernández Gerí actúe de manera impune en la institución. Cuando usted dice, y lo dijo hoy día temprano, que hay autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales investigadas, así de fuerte, ¿a quién se refiere?
Bueno, me refiero a Fuerza Popular. Hay una imputación contra dicho partido político. Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. El Tribunal Constitucional no ha declarado la absolución o la inocencia de cualquiera de los investigados en el caso Cocteles. Lo que ha establecido el Tribunal Constitucional simplemente es regresar a una etapa anterior, con lo cual el Ministerio Público, al haber concluido la investigación, porque la investigación no se ha anulado, tiene que formular un requerimiento. Y en el entendido de que hay pruebas que se han ofrecido y han estado actuándose en juicio, entiendo que el reemplazo mío tendría que formular una acusación, pero eso ya escapa a mi posibilidad. Me queda claro que para usted Fuerza Popular es una organización criminal o parte de ella es una organización criminal, pero usted habla de autoridades que se han hipotecado. Ahora me dice que cuando decía organización criminal se refería a Fuerza Popular. ¿Qué autoridades se han hipotecado a esta que usted denomina organización criminal Fuerza Popular? Bueno, de hallarse la evidencia de este audio, que seguramente debe estar en este momento en alguna oficina de la Fiscalía, seguramente debidamente cautelado para que se hagan los análisis correspondientes, se podrá determinar que la actuación de Fernández Gerí respondió a intereses ajenos a lo que es la función pública. E inmediatamente lo que debería hacer la señora fiscal de la Nación es solicitar o su detención de Fernández Gerí o alguna medida que evite que pueda generar este perjuicio a los fiscales que están investigando graves casos. ¿Usted cree entonces que el fiscal José Fernández Gerí debería ser también detenido? Bueno, el señor Fernández Gerí estamos viendo que está actuando en violación a sus deberes funcionales, instrumentalizando una institución, toda vez de que no solamente es el caso en el cual me veo afectado, está el caso de la fiscal Marita Barreto y está el caso del fiscal Rafael Vela, que parece que lo hemos olvidado, en que de un día al otro lo suspendieron de su labor. A ver, es bastante grave, insisto, fiscal Domingo Pérez, con lo que señala y lo que, digamos, está acusando, ¿no? Porque lo que está diciendo en este momento es que ya la fiscal de la Nación debería solicitar la detención de justamente la cabeza del organismo que lo acaba de suspender. Bueno, eso es una potestad que le corresponde a ella. Como usted entenderá, yo estoy suspendido en el ejercicio de la función fiscal, con lo cual mi derecho a expresarme ha sido recuperado y, por lo tanto, con conocimiento de las normas, le puedo indicar que están todos los presupuestos para que la señora fiscal de la Nación pueda remediar en algo el daño que se está ocasionando a la institución. Pero por eso me queda claro entonces con lo que dice que cuando se refiere a autoridades hipotecadas, a organizaciones criminales investigadas, se refiere al señor José Fernández Gerí. ¿Pone en esa misma categoría a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa? Bueno, esperemos que los actos que pueda enmendar a partir de ahora demuestren lo contrario. Pero, sin embargo, nuevamente le pongo en contexto que hay una persona, un testigo que quiere entregar una evidencia respecto a una autoridad, que es una evidencia de corrupción, y esa fiscalía o ese fiscal lo rechazan o se resisten o rehúsan a recibirlo. Me queda claro de que hay una actuación que no ha sido la más adecuada, una actuación ilegal. Esperemos que no sea delictiva, pero esperemos el esclarecimiento debido. ¿Y por qué la fiscal de la Nación o el fiscal Paucar, Marcial Paucar, no quisieran, digamos, ni siquiera recibir esos audios de Carolyn López? ¿Cuál sería la razón? Bueno, el aspecto de la intención o el por qué han procedido, entiendo que eso debe ser materia de la investigación. El hecho objetivo está de que se procuró entregar este audio. Entiendo que están los registros de ingreso a las distintas oficinas con quienes se han entrevistado, y eso es lo que debe ser materia de la investigación a cargo del fiscal supremo provisional Tim Archer. Ahora, porque llama la atención de que efectivamente se habla ya desde algunos meses de este famoso audio entre Fernández Gerí y Cristian Salas. Incluso hay una transcripción que publicó el diario La República de lo que habrían sido las conversaciones. Pero desde un punto de vista netamente periodístico, le digo, llama la atención que hasta el momento el audio no se haya filtrado y que ahora que le pregunto directamente, usted me diga que tampoco ha escuchado el audio, sino que tiene el conocimiento de la información que ha contado Carolyn López. Como le indico, no soy el fiscal competente para la recepción del audio porque involucra a un alto funcionario. Si es que ese audio al día de hoy fue entregado en una determinada oficina de la Fiscalía, entendemos que se deben estar tomando las medidas necesarias para protegerlo, para poder obtener esa información
y que más adelante no sea cuestionada respecto a cuál ha sido la custodia que ha recibido este audio. Pero con esto permítame concluir, pero queda claro que es una evidencia que demuestra que la actuación del jefe de la Autoridad Nacional de Control no es debida. Ahora, sí, también más temprano usted ha comparado de alguna manera a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, con la época de la fiscal del decenio de corrupción de Blanca Nélida Colán. ¿Cree que hay semejanzas entre Delia Espinosa y Blanca Nélida Colán? Mire, yo no he comparado a la persona, he comparado algunas cuestiones que los fiscales tenemos que soportar. Los fiscales estamos en una situación de resistencia ante el abuso, la prepotencia y las arbitrariedades. No voy a hablar solamente de mi caso, creo que es algo público, el caso de la doctora Marita Barreto, el caso del doctor Rafael Vela y otros fiscales, los cuales son continuamente expuestos por determinados medios de prensa que tienen una agenda propia y que lo que están buscando es simplemente desacreditar, humillar, deslegitimar a la persona, al fiscal, para que luego la autoridad de control inicie estas investigaciones y en el momento que considera adecuado ejercer una suspensión, con lo cual se afecta la estabilidad en el caso. Pero ¿no cree, fiscal, que usted también se está de alguna manera victimizando o incluso actuando de manera política al comparar, digamos, a sus superiores, a la fiscal o el momento, ¿no?, con la época que se vivió con Blanca Nélida Colán, decir que esto es abusivo, cuando uno podría decir, oye, finalmente todos son sujetos pues a investigación, todos son sujetos a que si cometo actos que no son de debido proceso, pues me pueden sancionar? Mire, yo le entiendo que usted diga de que tengo que expresarme. Obviamente no podía brindar ninguna declaración a los medios de prensa porque había una censura institucional que prohibía a los fiscales que pudiéramos salir a los medios de prensa precisamente a informar ante tanta desinformación que hay en el trabajo. Bueno, en este momento me encuentro suspendido, con lo cual está habilitado mi derecho a darle una expresión. Ahora, vamos ya al tema de fondo, del por qué justamente, o qué argumenta el fiscal Fernández Gerí para justamente decidir sacarlo del equipo especial Lavallato y suspenderlo por 6 meses. Voy a citar textualmente lo que dice el documento para que usted pueda contestar. Dice el argumento que existen fundados y razonables elementos de convicción que vinculan al fiscal provincial José Domingo Pérez con el hecho de haber actuado en el proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Oré Guardia, es decir, el órgano considera que Domingo Pérez interfirió en el proceso a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo, a pesar de que se le solicitó la inhibición. No obstante, continúa abocándose el caso por el periodo de 5 años y 3 meses aproximadamente. Le invito a que escuchemos brevemente, fiscal, lo que dijo justamente el abogado Arsenio Oré aquí en Canal N. Él decía en su imputación que yo, mediante la coacción y amenaza, había originado que determinados testigos fueran a mentir ante su despacho. O sea que se consideraba agraviado y al mismo tiempo se tomó la atribución de investigarme. El artículo 62 del Código Procesal Penal en estos casos determina pues que una persona no puede ser al mismo tiempo agraviado material de una conducta y al mismo tiempo investigador. Por eso es que se declararon nulas todas las disposiciones y actividad procesal que había desarrollado el señor fiscal. En virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional, le dio efecto extensivo a la sentencia del Tribunal Constitucional a todas las personas que estábamos incluidas como acusados en obstrucción a la justicia. Lo que sucede es que en este caso era una acusación totalmente absurda, porque esos testigos a quienes, según el señor fiscal, yo había coaccionado, no me conocen, así lo declararon antes y después de la investigación. Esto es un poco técnico, pero para ponerlo en simple, ¿no? Entiendo que había una decisión del Tribunal Constitucional que decía, oiga, fiscal, usted no puede abocarse a esa investigación porque a la vez es parte agraviada y se pierde objetividad. Y lo que dice la Autoridad Nacional de Control, que lo ha suspendido, es, oiga, pese a que había esta decisión del TC, usted ha insistido y ha seguido abocándose al caso. No, no es así, porque la decisión del Tribunal Constitucional se ha dado en pleno juzgamiento del caso Cócteles, es decir, el año pasado. A partir de ahí, tomo conocimiento que para el Tribunal Constitucional soy un perjudicado de la acción del doctor Arsenio Oré y de los otros abogados de Fuerza Popular.
Es decir, a partir de ese momento yo ya no puedo conocer los hechos que involucran a estos abogados. Lo que hace la Autoridad Nacional de Control es que se pone en un supuesto de que hace algunos años, cuando inició la investigación, yo debí ponerme en el escenario de que iba a ser un perjudicado, según el Tribunal Constitucional, y por lo tanto no conocemos. Pero traigo las palabras que indica el doctor Arsenio Oré. Ellos pidieron la inhibición, es decir, hubo un proceso de evaluación y es el fiscal superior el que me da la competencia para continuar este caso. Es decir, no ha sido una decisión mía, ha sido una decisión superior por la cual yo Claro, pero ya había una decisión del Tribunal Constitucional, entiendo. No, del año pasado recién, cuando en pleno juzgamiento, se decide excluir a los abogados de Fuerza Popular de un extremo del juzgamiento, que era el delito de obstrucción a la justicia. Claro, porque incluso el propio magistrado, César Ochoa, cuando ha sustentado, digamos, esta decisión del TC, él dice que lamentablemente ya usted no tenía la objetividad necesaria para continuar en el proceso de investigación. Esto fue efectivamente una decisión que toma el Tribunal Constitucional el año pasado. El Tribunal Constitucional lo toma el año pasado, es decir, a partir del año pasado, cuando se toma la decisión, yo dejo de ser fiscal para ese extremo de la acusación. Lo que hace la autoridad de control es hacer una ficción y decir que yo debí tener conocimiento no solamente desde el año pasado, sino en generar todo el proceso investigativo. O sea, lo que usted dice es que la autoridad de control lo que está diciendo es que esto debió ser retroactivo, es decir, como hay un fallo del TC, bueno, debiste saber esto antes del fallo. ¿Es lo que está diciendo? Es una situación riesgosa de inseguridad porque cualquier causa penal que pueda llegar al Tribunal Constitucional por una cuestión de constitucionalidad y que termina siendo amparado los derechos del solicitante, puede verse afectado a cualquier juez o cualquier fiscal a partir de ahora con la decisión que ha adoptado el señor Fernández Gerí. Pero siente, y ojo, uso las palabras del propio magistrado del TC, el doctor Ochoa, ¿siente que ha perdido objetividad ya en general en el caso Cócteles? Ahora me estoy expresando de esta manera porque le he indicado, me encuentro suspendido en el ejercicio de la función, pero he tenido las pruebas de que había un caso sólido para la obtención de una condena ejemplar. Tanto es así que habíamos llegado a juzgamiento y se estaba actuando la prueba. Diversos testigos estaban corroborando la tesis del Ministerio Público y, bueno, lamentablemente una decisión del Tribunal Constitucional nos ha regresado a una instancia anterior. Sin embargo, doctor, muchos penalistas más bien opinan lo contrario y consideran que el problema del caso Cócteles es que tiene un problema de origen y el problema de origen es tratar de decir o de tipificar un accionar, señalarlo de delito cuando no era delito cuando ocurrió, es decir, los aportes de campaña no declarados. Pero esa es la misma discusión de los abogados que defienden los intereses de los investigados, no solamente en este caso, sino en otros casos en donde se han recibido dinero para las campañas políticas. Pero ya la Corte Suprema había zanjado ese tema con una casación ya de hace algunos años, en que en efecto se puede presentar el delito de lavado de activos en los aportes en campaña. Lo que es pendiente de labor de la justicia es la actividad probatoria, y es precisamente lo que se ha frustrado en el caso Cócteles. Ahora bien, mi reemplazo, el fiscal que me reemplace en adelante, vamos a esperar como sociedad, soy parte de la sociedad, que va a cautelar si es que va a presentar un requerimiento acusatorio o no. Ahora, doctor, claro, evidentemente es el argumento que usa la defensa de los investigados, pero en realidad, pues en ese momento, antes del 2019, si la memoria no me falla, no declarar los aportes de campaña no constituía un delito. Se volvió delito recién en el Congreso del 2019. Entonces uno dice, ok, no lo declararon. ¿Cómo demuestras que de todas maneras era de fuente ilícita? Bueno, sí era delito porque estaba previsto como delito de lavado de activos. Lo que se ha especificado con unas características típicas especiales es el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Ya, pero para que sea del lavado de activos no tiene que venir de una fuente ilícita. Exactamente, y eso es lo que desarrolla una casación de la Corte Suprema en relación a una excepción de improcedencia de acción. No quiero ser muy técnico, espero que usted me pueda entender, que el investigado Ollanta, Nadine Heredia y el Partido Nacionalista procuran para que la Corte Suprema emita un pronunciamiento. Y la Corte Suprema zanjó ese tema. Puede ser delito de lavado de activos. Por eso este 15 de abril vamos a ver si es que la Fiscalía ha logrado probar la tesis de que en el caso del candidato Ollanta, Nadine Heredia y otros se tiene la prueba
para la condena por delito de lavado. Pero usted señala que es un caso sólido, en realidad fue un caso emblemático, pero digamos, vuelvo a los críticos que han seguido todo este proceso durante años, y lo que hemos visto también es que el juez de control le devuelve justamente la acusación hasta en 10 oportunidades. Gracias, porque eso se ha generado una desinformación que lamentablemente se ha puesto como una narrativa y que lamentablemente ha sido muy perjudicial para nosotros, porque no hemos tenido la capacidad de salir a los medios a informar por esta errada política comunicacional de la Fiscalía de la Nación. No es así. La devolución de la acusación es parte del proceso regular, parte del proceso penal. En algunos casos, porque la propia Fiscalía se adhiere con las defensas de los acusados para mejor garantizar su derecho. En algunos otros casos, porque el juez lo solicita. Pero de que se haya corregido la acusación 19, 20 veces, eso es absolutamente falso. Pero doctor, a ver, yo no soy abogado, insisto, pero cito a algunos abogados que considero respetables, como la doctora Romy Chan o el doctor Andy Carrión, penalistas, y lo que señalaban en una nota que leía de Comercio era que si te devuelven pues la acusación hasta en 10 oportunidades y todo ese proceso duró, entiendo, 2 años, es porque el caso no es tan sólido. No fueron ese número de oportunidades. Como le digo, si tenemos un proceso en donde hay una pluralidad importante de acusados, obviamente cada quien hace valer su interés. Entonces, hay una devolución de acusación. Correo lo contó, estaba leyendo, Correo lo contó. El juez Zúñiga, ¿verdad? Víctor Zúñiga lo devolvió hasta en 10 oportunidades. Y recién comienza el proceso y la acusación. Como le digo, eso es parte del proceso. Si es que hay una situación de ilegalidad en la devolución de la acusación, obviamente si hubiese abierto un proceso disciplinario como ha ocurrido en este presente caso, pero la devolución de la acusación es una figura legal que lamentablemente no hay que satanizarla, forma parte del debido proceso. ¿Para qué? Para que esa persona acusada tenga la mejor garantía de que va a llegar a un juicio debido. Pero doctor, ¿no haría francamente un mea culpa de cómo ha sido llevado todo este proceso, toda vez que, como usted dice, el Tribunal Constitucional termina, digamos, aceptando, entiendo, la apelación que presentó Klimper, y a partir de eso es que todo el proceso vuelve a la etapa intermedia, todo este proceso se retrotrae, el caso Cócteles? Algo han tenido que hacer mal también el Ministerio Público. Obviamente, el Ministerio Público, señor Mariluz, vivimos en una crisis constante. Hemos tenido que soportar periodos en los cuales no hemos podido realizar nuestra labor de manera debida, con Pedro Chávarri, con Patricia Benavides. Ahora la censura de la gestión de Delia Espinosa, la actuación de Fernández Gerí, que no nos han permitido llevar una labor debida. Sí, claro, pero ustedes no reconocen ningún mea culpa, es decir, quizás no se han ensañado con determinadas personas, no se han ensañado con determinados grupos que los ha llevado a perder la objetividad que muchos cuestionan. Gracias por esa pregunta que usted me hace, porque a mí me indican de que yo tuviera una situación personal en relación a los acusados del Partido Fuerza Popular. Y no es así. Esta suspensión de Fernández Gerí a mi cargo impide que yo pueda sustentar el juicio contra la señora Susana Villarán. Yo estaba solicitando reiteradamente, desde que el expediente llegó al juzgado de juicio, que me señalen fecha de juicio oral. Sin embargo, una ley del Congreso de la República reciente ha obstaculizado que los procesos puedan llevarse de manera rápida en su juzgamiento, porque les permite la apelación del autoenjuiciamiento. Pero estuve ahí pidiendo que me den fecha para el juzgamiento. Hasta el momento no me la han dado, no sé si la darán los jueces ahora que no estoy, pero en 6 meses no podré ser el fiscal de ese juicio. Lo que se ha cuestionado también, y es importante hablarlo así abiertamente, es que justamente el caso se llegó a politizar, que ustedes politizaron demasiado el caso por un exceso de protagonismo, esa necesidad de prisiones preventivas, de avanzar, y lo que hemos visto son procesos larguísimos que no terminan nunca de acabar, fiscal. Mire, ahí gracias por hacerme esa precisión. Las prisiones preventivas que nosotros hemos solicitado en el número de personas que han sido investigadas ha sido mínimo. Y cuando ha habido prisiones preventivas, las personas afectadas han podido ejercer sus recursos impugnatorios y en algunos casos se han revocado. Por lo tanto,
ese mote que se generó de que hubo un exceso de las prisiones preventivas es también relativo dependiendo de dónde viene. Segundo, teníamos la necesidad de expresarnos, es decir, en un ambiente hostil que se vive en el Ministerio Público con titulares de entidad que lo que están buscando es obstruir nuestra labor. Creo que este espacio que usted me brinda era oportuno para poder informar a la colectividad de los problemas que teníamos. En este momento yo vuelvo a un set de televisión después de muchos meses a decir, esto está ocurriendo en la Fiscalía. Hay presión sobre los fiscales. Dos preguntas cortas solo para cerrar. ¿Culparía de su suspensión directamente a Keiko Fujimori? Eso se tiene que investigar, espero que se pueda esclarecer debidamente y si hay responsabilidades en relación a la señora que usted me está indicando, demostraría que no me equivoqué en que hay una interferencia en la justicia. ¿Fuerza Popular debería ser declarado ilegal como ya inició una investigación la propia fiscal Elia Espinosa? Bueno, yo antes de irme he elevado el informe en donde opino que tiene que ser declarado ilegal por conducta antidemocrática. Espero que no vicien el pronunciamiento que he emitido. Muchísimas gracias al fiscal. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.